Quisiera esta oportunidad, hermano, compartir algo. Quizá un pasaje que hemos leído muchas veces, pero lo vamos a tratar mediante la labor del Espíritu Santo de extraer algo de él, que sea para nuestra edificación. ¿Se puede caminar bajo un sistema religioso, inclusive hablando de Dios, pero sin nacer de nuevo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Vemos muchas veces que muchas personas caminan, y voy a excluir este lugar porque también podríamos estar en eso nosotros, de caminar hablando las maravillas de Dios, más sin nacer de nuevo. Hoy día vemos que grandes religiones de la tierra hablan acerca de Dios y aún predican al Señor, pero no han experimentado la labor del Espíritu, no han experimentado el nacer de nuevo. Entonces, hermano amado, vamos a leer este pasaje que es interesante, que lo vamos a comprender una vez más. Y en este pasaje que vamos a leer, que está en Juan 3, verso 1, vamos a encontrar, hermanos, dos personajes importantes. Uno, el propio Señor Jesús, y un fariseo de la época muy importante. La Escritura aquí nos narra que era un principal, era alguien importante. Este personaje podríamos imaginarnos como dos personas aquí. Imagínense que aquí a este lado está el fariseo, y acá en otro lado está el propio Señor Jesús, ¿cierto? Y hay una conversación entre ellos, que el orador principal ahí es el propio Señor Jesús, porque el fariseo, en este caso llamado Nicodemo, hace algunas preguntas que muchas veces podríamos pensar que como ilógicas, pero tenemos que pensar, hermanos, que este fariseo no era nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a detectar nosotros cuando una persona no ha nacido de nuevo? Por las preguntas que hace, por las cosas que él entiende. Nosotros nos vamos a dar cuenta que es una persona que no ha nacido de nuevo, más solamente ha profesado una religión, ha caminado en un grupo religioso denominado X, ¿cierto? Más no ha conocido al Señor. Lo importante de todo nuestro caminar y nuestra existencia en esta tierra, hermano, es llamado de Dios a que conozcamos al Señor. Dejemos que el Señor se introduzca en nuestro ser por el Espíritu, que haga una amalgama con nosotros y nosotros con Él, y que seamos conocidos de Él y Él nos conozca. Entonces vamos a ir allí en Juan 3, un pasaje muy leído. El relato comienza de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos. Entonces quiero que sepan qué es lo que era un fariseo. ¿Qué es lo que era un fariseo en esa época? ¿Qué es lo que es un fariseo? Yo voy a leer aquí un artículo que tengo para que más o menos sepamos qué es lo que es un fariseo, lo que está hablando las Escrituras aquí. ¿Qué es lo que es un fariseo? ¿Y cómo empezaron los fariseos en la tierra? Fariseos, de una palabra hebrea que significa separados, ¿cierto? Para nosotros también hay una palabra muy parecida a esta, que es santificados, ¿cierto? O apartados. Entonces, estos fariseos eran separados, ¿cierto? Después que cesó el ministerio de los profetas post-exílicos, ¿cierto? Después que el pueblo de Israel volvió de Babilonia, hubo como un cese de profetas, y apareció este grupo, estas personas, con una buena intención en la tierra, una muy buena intención. Y en eso, hermanos amados, hay que tener cuidado. Podemos partir, y aún nosotros mismos, con una muy buena intención en nosotros, y defender quizás las cosas de Dios. Pero con el tiempo, hermanos, si no estamos atentos a la palabra del Señor, nos podemos desviar y nos podemos llenar de muchas cosas, como le ocurrió a estas personas. Y eso ha sucedido a través de la historia de la iglesia. Hermanos que empezaron bien y se fueron llenando de cosas, de costumbres, de esto, otro, y se desviaron del verdadero camino y de la visión que es Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sigo el relato. Surgieron hombres consagrados llamados Hasidim, santos, que deseaban mantener viva la reverencia por la ley entre los descendientes de los judíos,
que habían regresado del cautiverio babilónico. Este movimiento degeneró o cambió en el fariseísmo, ¿cierto? Después de llamarse los Hasidim, se pasaron a llamar los fariseos de la época de nuestro Señor. Un apego estricto a la letra que sofocaba la ley con interpretaciones que se volvieron tradición y que Jehová supuestamente había comunicado a Moisés por medio de explicaciones orales a las que se le asignaba idéntica utilidad que la ley en sí. ¿Qué está diciendo? Que ellos empezaron a hablar de la ley, ¿cierto? Pero después empezaron a agregar otras cosas, ¿cierto? Aparte de la Torá, de la ley, apareció un librito que se llamaba Talmud, ¿cierto? Que eran sus apreciaciones, sus conclusiones. Pero ellos no se basaban ya en esa palabra original dada por Dios, sino en lo que ellos habían concluido. Y hoy día, hermano, de esto está lleno, hermano. Usted se va a acercar gente a su casa, va a golpear la puerta de su casa y no va a venir con una Biblia, sino con un libro escrito por tal persona. Y de ese libro le van a hablar. ¿Cierto que hay algunos por ahí? Que hablan con literatura, ¿cierto? Otras personas con un libro acá, un libro allá. Y cuando se acuerdan de lo que le están hablando, le hablan, siempre me parece que hay Jesús por ahí. Cuando se acuerdan. Entonces, con estos fariseos pasó lo mismo. Empezaron a inventar cosas y que los pusieron a la altura de la ley de Moisés, a la misma altura, al mismo nivel, y empezaron a asfixiar a las personas con esos reglamentos. Y por eso que el Señor dice después, hagan todo lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Ellos ponen cargas sobre sus hombros y con un dedo las quieren mover. Hermano, el Evangelio de Dios no es una carga, no es un peso, es algo agradable. La gracia del Señor que ha venido a nuestras vidas para que caminemos en ello es algo glorioso, es de gloria. No es un peso, de nuevo, no. ¿Qué tengo que hacer? No. Hoy día estamos vigentes y caminando en la gracia del Señor. Voy a seguir leyendo el relato. Los fariseos eran una secta estricta. Un integrante de la secta era un Jaber, es decir, unido, ligado. Igual que estos que tienen el compás, ¿cómo se llaman? Los masones, ¿cierto? Los masones. Se me ha olvidado. Esa gente cuando entran a los masones como que no pueden pronunciar, están ligados ahí, están obligados para ahí. Y unidos para siempre. Y dice así, y estaba obligado a permanecer fiel a los principios del fariseísmo. Los fariseos tenían en gran estima a la moral, hablaban mucho de la moral. Eran celosos y sacrificados, pero se creían justos, libres de pecado. Fueron los perseguidores más enconados de Jesucristo y objeto de severas denuncias por parte de Jesús. Entonces vamos a ver hoy unos ejemplos cómo el Señor Jesús los encara. Vamos allí a Mateo 15, verso 1. Estamos hablando del fariseísmo. Verso 1 dice de Mateo 15, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ya no es la ley, era la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Entonces ellos juzgaban a sus discípulos que por qué ellos no se lavaban las manos. Porque los ancianos de ese país habían establecido algo, una tradición que tenían que lavarse las manos, y juzgaban al Señor. Hermanos, el asunto es no que lo que enseña la religión imperante es verdadero. Lo que enseña Cristo es verdadero. La enseñanza del Señor Jesús tiene que morar en nosotros. La palabra de Cristo tiene que morar en nosotros. No porque a una persona por ahí en un momento alguien de la historia se paró con un pensamiento y en la mañana y tengo que hacer esto para Dios y lo voy a escribir y esto va a ser una carga para las personas. Y el Señor Jesús, los principales opositores de Él fueron esta gente. Hasta el día de hoy hay gente que es enemiga del Señor Jesús. No la aceptan como lo que Él es.
y lo que ha sido para nosotros. Ojo con esto, hermano. También tenemos otra cita que está ahí en Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Sí, porque todos los escritos de Moisés son como para una cátedra, ¿cierto? Para ser enseñados. Eran importantes, eran de muchos estudios. Pero en esa cátedra, en esa enseñanza, tomaron de dominio, dice aquí, los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces muchas veces se habla algo, se predica algo, pero no se hace conforme a lo que está escrito. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mis amados hermanos, el Evangelio de Dios no es una carga, no es un peso. El Evangelio de Dios, como dije anteriormente, es un gozo, es una alegría caminar en este Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesús en el Evangelio dejó de ser un misterio. No es algo que está oculto, no es algo que está escondido. Cristo ya se nos ha revelado, el Señor Jesús se nos ha revelado. Caminamos conforme a lo que Él ha dicho. Entonces, hermanos, poner cargas sobre los hermanos, poner pesos y costumbres, como hoy día vemos en muchos lugares, lo único que hace a las personas, se fatigan, se cansan, y algunos dejan de asistir por estas cargas. Porque nosotros mismos podríamos inventar muchas cosas acá, y decir muchas cosas, pero los que compartimos la palabra ni son ni con un dedo quieren moverlas. Que el Señor nos libre de ese azote, que el Señor nos libre, hermanos, de ese asunto. Aquí somos libres en el Señor nos ha libertado, hermano. Nos ha libertado no para el libertinaje, no para el desorden, sino nos ha libertado para ver al Señor Jesús, para verlo en su plenitud, para verlo tal como Él es. Nos gozamos y nos alegramos cuando nos reunimos en el nombre de Él y hacemos memoria del Señor Jesús. Entonces, estos fariseos eran un grupo de personas que nació con un pensamiento bueno, santo, y querían apegarse a algo, pero con el tiempo se fueron distorsionando. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque a cada grupo en la historia de la iglesia le ha pasado. Muchos hermanos comenzaron bien y en el tiempo se empiezan a desviar y a poner acciones y cosas y costumbres que no están en la palabra. Entonces nos vamos a ir a Juan, a esa escena que tenemos del Señor Jesús y esta gran conversación que el Señor Jesús tiene con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y que agrega un principal entre los judíos. Este Nicodemo, hermano, aparece en este pasaje y lo vamos a ir a leer allí también, ahí mismo Juan 7:50, un poquito más adelante. ¿Qué pasó con esta conversación con el Señor Jesús? ¿Qué pasa con Nicodemo? Para tener un contexto más inmediato de esta palabra, vamos a leer ahí en Juan 7:46. ¿Cierto? El Señor Jesús lo aprendieron. Y dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha traído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿cierto?, de los fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces hay un asunto aquí que aparece nuevamente Nicodemo, pero la Escritura no relata que Nicodemo, aquí en este pasaje, que Nicodemo era un discípulo del Señor, o que se había convertido al Señor, sino lo único que hace es salir en defensa de Él. Que algunos juzgan, dice, sin haberle oído lo único que Él dice. Y aparentemente después de esa conversación que tuvo con el Señor Jesús, Él volvió a sus asuntos y a su fariseísmo. Nos vemos Nicodemo convertido al Señor aquí, por lo menos por la palabra. No sabemos cuando un día nos presentemos delante del Señor y a lo mejor vaya una sorpresa. A lo mejor está Nicodemo allí dentro de los santos.
pero por lo menos por la palabra nos vemos aquí en la historia que él haya caminado con los apóstoles, con los discípulos, y haya decidido por Cristo. Y la otra cita está en el mismo Juan 19:39. Vamos a leer del 38, cuando el Señor Jesús muere. Después de todo esto, José de Arimatea, ¿cierto?, para que se cumpliera la profecía, que por los ricos fue su muerte, que era discípulo de Jesús, lo dice. Aquí José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, pues nos agrega que era discípulo de Jesús, nos dice que era discípulo de Jesús. Qué interesante, hermano, porque este Nicodemo conversó con el Señor. El Señor le dio una tremenda explicación cuál era el propósito de él y a qué vino el Señor. Pero solamente aparece por tercera vez, ya no aparece más en la Escritura, y solamente se habla de Nicodemo. Pero sí de José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús. ¿Se da cuenta la diferencia, hermano? Que muchas veces se puede estar frente al Señor, hablando con Él, y al Señor explicándole las razones por qué Él vino a ti, o vino a este mundo, mas no convertirse a Él y seguir profesando una religión vacía, muerta, que no tiene propósito. Y ahí vemos al Señor Jesús. Pero Nicodemo, vente para acá, cruza la línea, acá está la vida, salte de ahí, de lo que está hablando más adelante. Pero Nicodemo está ahí, y haciendo preguntas extrañas, que las vamos a ir a leer. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y es todo lo que se dice Nicodemo. Más adelante nos encontramos con Nicodemo que diga, que la palabra diga que caminó con el Señor, que caminó con los apóstoles, que caminó con el discípulo, que se reunió en la localidad, que fue un hermano, ¿cierto? Como por ejemplo se habla del hermano Demas, ¿cierto? Que dejó el ministerio, se apartó de los apóstoles, amando al mundo, y se fue para allá. Y lo dice, ¿y qué pasó por él? Pero no hay un seguimiento en la palabra acerca de este Nicodemo. Y habló con Cristo, habló con el Señor, y el Señor le dio una tremenda revelación. Entonces, ¿se puede estar practicando un sistema religioso y sin nacer de nuevo? Sí. ¿Se puede estar hablando de Dios y sin nacer de nuevo? Sí. Mucha gente habla de Dios hoy día. Todo el mundo habla de Dios. Las calles, las poblaciones, en todo lugar. La pregunta es, ¿esas personas que hablan de Dios nacieron de nuevo? No. O la gran mayoría no. Es que mis padres me criaron en esta religión. Es que yo nací en este sistema. Y yo creo que esto es así, porque mi papá, mi mamá y mis amigos me dijeron. Pero el llamado de hoy día es salir de allí y venir a Cristo, hermano. Aquí no estamos caminando por seguir un sistema religioso, porque el Señor Jesús no es una religión, es una vida, es un camino, es una verdad. No son reglas a seguir. Hoy día pero esto, mañana hago todo y hago una ensalada. No se trata de eso, hermano. Es una vida, el Señor obra en nosotros. Así que no porque hayan nacido en esta tierra y los padres te inculcaron una religión y te hablaron acerca de Dios, significa que no han nacido de nuevo. Porque para nacer de nuevo hay un requisito que es muy importante. Puedes participar de nuestras reuniones, pero si no has pasado por esos requisitos, estás en el lugar equivocado. Hay que darte pasos fundamentales. La Escritura nos enseña que Nicodemo no lo vemos caminando con los discípulos. ¿Escuchó a Jesús? Sí. ¿Dejó sus ropas? No. ¿Dejó su costumbre? Aparentemente no. Quizás en algún punto de la historia Nicodemo se encontró a Jesús, el Señor, y se convirtió. No lo sabemos. A lo mejor un día vamos a tener una sorpresa, pero por lo que vemos aquí, no. Entonces vamos allí a esa conversación tan interesante que tiene el Señor Jesús con esta persona llamada Nicodemo. Y agrega el verso 1, dice que era un principal entre los judíos, ¿cierto? Así como Pablo también fue un principal entre los judíos, ¿cierto? Pablo era muy importante en el judaísmo, era un maestro.
Él tenía una posición en el judaísmo. Y Pablo llega a decir, ¿cuántas cosas para mí eran ganancias, cierto? Escúcheme, pues yo nací la mejor tribu, Benjamín, la más linda. Y me circuncidaron al octavo día. Fariseos de fariseos, dice. En cuanto a la ley, fariseo. Pero la ley nunca dijo que había que ser fariseo. La ley no enseñó eso. Y después el apóstol Pablo, hermano, agrega esto y dice, ¿cuántas cosas para mí en ganancia? Todo eso, todo ese currículum, pero lo ha estimado como basura, en otras palabras dice la palabra más fea. ¿Cómo dice, hermano? ¿Sí? Por amor a Cristo, hermano. Si alguno de nosotros tiene muchas cosas como ganancia, cosas que ha adquirido en el sistema religioso, yo tengo una mala noticia, no te sirven, no te acompañan, no te dan la fuerza para encontrar a Cristo. Pablo lo hizo. Pablo lo dejó todo, dejó posición, dejó riqueza, era una persona importante, por amor a Cristo. Y cruzó esa barrera donde estaba Nicodemo en Cristo, él cruzó para acá y se quedó en el lado del Señor Jesús. ¿Y qué le costó eso? Ser perseguido, ser maltratado, no tener ropa, andaba por lo justo, pasaba hambre. Pero lo que tiene Pablo en los cielos es grande. El galardón que Dios le tiene a Pablo es tremendo por cruzar esa barrera. Pero muchos de los que no quisieron cruzar esa línea se quedaron en ese sistema. Y muchos no van a ser salvos, hermanos. Si lo que está en juego aquí, hermano, no es pertenecer a un sistema religioso, no es pertenecer a esta dominación y defender esa posición. No, porque mis parientes me enseñan esto, mi familia me enseñó todo, mi papá y mi mamá. La pregunta es si mi alma, lo que habita dentro de este cuerpo es salvo. Se ha tenido un encuentro con el Señor Jesús. Podríamos practicar muchas cosas. Más lo único que he hecho es sacar los pasajes para el infierno. Y es tiempo, hermano, de escuchar al Señor. Si hay alguien aquí que no ha rendido su vida al Señor Jesús, hoy es el tiempo de hacerlo. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. No es que mi religión no me lo permite. A mí me enseñaron esto. Todo lo que hablamos, hermano, es conforme a la palabra del Señor. Los sistemas, las cosas inventadas no sirven, hermano. Son fatigas de la carne. Agotan a las personas tratando de hacer alguna actividad para agradar a Dios. Dios se agrada de que le creamos y le amemos. Le amemos al Señor Jesús por sobre todas las cosas. Eso es suficiente. Y caminando como Él dijo. Todavía no entramos al verso 2. ¿Vamos a entrar? Este vino a Jesús de noche. ¿Ahora entienden por qué vino de noche? ¿Por qué vino de noche? Oposición, pues, que no lo vieran. Voy a ir al hermano David a preguntarle, pero ahí como a las 2 de la mañana a preguntarle algo. Que si le está durmiendo, se va a dar una atenta bien. ¿Se dan cuenta por qué? La posición, pues, hermano. Pero él sabía algo. Él se daba cuenta de algo. Y era tremendo lo que ese hombre que estaba frente a sus ojos tenía. Este vino a Jesús de noche y le dijo, veamos qué le dice. Rabí, maestro. Sabemos, y habla en plural. O sea que los del grupito de su equipo que estaban con él, o los otros fariseos, algo sabían. ¿Y qué sabían? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y hay muchas religiones, hermanos, que saben que el Señor Jesús vino de parte de Dios. Vino del cielo. Pero no le quieren recibir, hermano. Si esa es la razón. No, si Jesús nació en Jerusalén, por allá, y una persona que hizo un milagro. Pero yo me quedo con esto.
¿Cierto? ¿Te das cuenta? Yo me quedo con esto otro porque mi abuelita me lo dijo. Y yo quiero tanto a mi abuelita. Amén. Todo ese amor que nosotros podemos expresar, tenemos que expresarlo a nuestro Señor Jesús. Y vino de noche. Y dice, sabemos. Ellos comentaban ahí en la sinagoga, oye, anda una persona por ahí que hace tremendo milagro y si resucitó una persona dentro de los muertos y nosotros lo vimos. A otro sanó de lepra, está alimentando gente con 2 panes y está hablando acerca de un reino de los cielos. ¿Y qué será eso? Si nosotros defendemos la posición de Dios, estamos del lado de Dios. ¿Y qué anda hablando ese hombre? ¿Se acuerdan cuando Herodes le pregunta a su equipo que tenía ahí de consejero? Le dice, ¿y ustedes saben a dónde van a ser el Mesías? Sí, pues nosotros sabemos. Van a ser en Belén, porque así está escrito en Miqueas. Ellos sabían la palabra. Estaba profetizado que ese Mesías iba a nacer allá, y le dijeron a Herodes. Hermanos, me dicen eso, que el Mesías viviendo en celo, ¿qué haríamos hecho? Correr allá a ese lugar, ¿cierto? Pero ¿qué hizo este Herodes? Maquinó todo un plan para matar al Señor. ¿Saben por qué quería matar al Señor? Porque al sistema religioso es un mal negocio que el Señor Jesús esté vivo. ¿Por qué muchos hoy día no proclaman la venida del Señor Jesús diciéndose cristianos? Porque es un mal negocio que el Señor venga. Porque hay muchos que tienen grandes empresas, grandes negocios, son prósperos, son aplaudidos por el Estado, por la sociedad, tienen puestos. No sé, que pierden su posición. Y no tienen el corazón de Pablo. ¿Cuántas cosas para mí eran ganancias? ¿Cómo Pablo abandonó toda esa posición? Y cómo el Señor le salió al encuentro camino a Damasco, en Siria. Y no había un caballo, como muchos enseñan, que se cayó del caballo. No dice la palabra que era un caballo. Dice que cayó a tierra, ¿no? Y quedó ciego. Después el mismo dice, ¿no vi yo al Señor? Sí, lo vio. El mismo dice. Pero cuando vio el Señor, ¿qué hizo Pablo? Se convirtió. Nosotros vemos al Señor que tenemos que suceder con nuestra vida, convertirnos y dejar todo lo que traemos atrás, todas las costumbres, tradiciones, fiestas de este mundo, cuántas cosas, hermano, por amor a ti. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si está Dios con él. Mire lo que lo dice, reconoce. Yo ese pasado, si Nicodemo había estado conversando con un hombre carnal ahí, el carnal le había dicho, oh, gracias Nicodemo por reconocerme. Sí, yo hago milagros, levanto un muerto. Así había relacionado un carnal predicador de ahora. Pero ¿sabe lo que hace el Señor Jesús? Le cambia el tema. No sigue con ese halago que estaba diciendo, y el Señor le cambia el tema. Nicodemo iba para allá y el Señor y le pone un jaque mate. Porque nosotros podríamos decir muchas cosas acerca de Dios. No, si Dios es poderoso, sacó al pueblo de Israel de Egipto y abrió el mar, hizo llover pan del cielo, le da una roca y se dio agua. Muchas maravillas de Dios. Y se pueden hablar las maravillas de Dios sin nacer de nuevo, sí. Pero es mucho mejor, hermano, hablar las maravillas de Dios desde un nuevo nacimiento. Porque cuando uno las lee, esas maravillas de Dios desde el nuevo nacimiento, ocurre algo dentro de uno se estremece, porque está viendo al Señor ahí actuando.
Y ese mismo Señor que está actuando, abriendo el mar, está dentro de mí haciendo algo poderoso. De aquí hasta que mate al Señor Jesús, Jesús le dijo: de cierto te digo, que de cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo creo que entonemos que hubo un tremendo signo de interrogación. ¿Qué es eso? Entonces la pregunta que nace aquí, mis hermanos: ¿hay un reino? ¿Lo hay? Diga sí o no. Sí lo hay. ¿Y dónde está? O, mejor dicho, la pregunta: ¿cómo se puede ver ese reino? ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Creyendo en el Señor Jesús. Creyendo en el Señor Jesús. Exacto. Porque el reino está ahí. Y los impíos pasan. El reino está. Arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aparece la palabra ahí con Juan. Se introduce por primera vez esa palabrita: reino de los cielos, en la tierra. La realidad de Dios en el universo donde Él habita. Esa realidad de Dios allá, de eternidad a eternidad. De esa realidad, algún grado de eso aparece aquí en la tierra, que se llama reino de los cielos. Y Dios nos quiere hacer partícipe para estar con Él de eternidad a eternidad allá. Si uno está interesado en que tengamos una fábrica, muchas cosas importantes, sí, como está en nuestra casa, hermano. Mucho más, que miremos mucho más allá. No puede ver. Ya. Voy a hacer el esfuerzo, me voy a entregar a Cristo. Voy a hacerlo. Empiezo a visualizar el reino de los cielos, lo empiezo a ver. Pero después el Señor agrega otra, la etapa 2 de este plan. Cuatro. La típica pregunta, hermano, de una persona no nacida de nuevo. Las personas que son no nacidas de nuevo siempre hacen preguntas como esta. Y quizás en un momento para tu mente van a hacer, escucha la pregunta que está haciendo una persona. Pero ¿sabes qué? No, de repente hay que tener paciencia. Porque esas preguntas que rayan como ser ridículas, como que para nuestro raciocinio no tienen cabida. Pero para la persona que está preguntando, sí parece importante, porque para él no entiende estas cosas. Y ahí en ese sentido hay que tener paciencia. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Se puede nacer siendo viejo? ¿Sí o no? ¿Cierto? Vamos, mira hasta uno. Amén, aleluya. Sí. Sí se puede, hermano. El Señor, hermano, es bueno. Para Él no hay edad. Inclusive la persona puede estar en el lecho de la muerte allí, ya en los últimos respiros, alimentando con oxígeno contaminado esta tierra los últimos minutos de sus pulmones. Y el Señor ahí tiene misericordia si esa persona se camina y dice: Señor, te necesito. Pero ¿por qué esperar ese momento? ¿Por qué esperar ese momento? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Cierto? Entonces, para algunos eruditos esta pregunta podría ser, pues, la preguntita que se preguntó Nicodemo: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, no, sí, algo. ¿Cómo? Yo me imagino con el cuerpecito que tengo entrando dentro de mi mamá, ya no me soportaría, ¿no?
Entonces esto es espiritual. Esto habla de algo espiritual, no es un nacer biológico, ¿cierto? Tiene que ver con algo del espíritu. Tiene que ver con conexión con el Señor. Veamos que le responde el Señor, y aquí le pone otra dificultad más. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es visualizarlo, algo veo por allá, pero la llave que abre la puerta para entrar a ese reino es nacer de el agua y del Espíritu. La palabra está llena de instrucciones para nuestra vida, y el Espíritu nos va a guiar a ese reino, y te va a abrir la puerta y entra aquí. Pero si no deseamos eso, hermano, solamente podríamos ser nacidos de nuevo solamente visualizando el reino, mas no querer entrar. Hay que entrar. Y en ese reino hay un trono, y en ese trono hay alguien que está sentado y que está reinando, ¿cierto? Está reinando hoy día. El Señor Jesús está reinando, y el Padre está poniendo a todos sus enemigos por estrados de sus pies, ¿cierto? Está haciendo una obra. El Señor está reinando. Vamos a ir por un momento a 1 Corintios, capítulo 2, verso 1. Vamos a leer varios versículos aquí. Entonces Pablo está hablando de una visita que hizo a unos hermanos allá, en ese lugar, y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Jesús, ¿cierto? Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Entonces ese es el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, el testimonio de Dios, y a este crucificado. No solamente a Jesucristo solo, sino que es importante que las personas nuevas que ese Jesús murió crucificado, y explicarles por qué el Señor Jesús vino a morir. Un creyente tiene que tener claro por qué Cristo murió, cuál es la finalidad de su muerte, y en qué nos beneficia a nosotros los creyentes ahora desde la muerte del Señor Jesús. ¿De qué nos sirvió la muerte de Cristo? Y esa es la carga del apóstol. En todas partes él no andaba predicando los estatutos de la iglesia o el nombre de la iglesia. Andaba predicando a Cristo y a Él esté crucificado. Eso es lo importante el día de hoy. Ir a las almas que se están perdiendo, hermano. Estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. En una posición así de reverencia. Y ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, porque aquí no estamos para convencer a nadie, hermano, sino que el Espíritu Santo tiene que convencerlo a ustedes por lo que está escuchando, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Así el Espíritu tiene que hacer una labor y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No, que este hermano sabe tanto, y todo lo que él dice, este Tito sabe tanto, y todo lo que él dice. ¿Y cuándo lo va a pasar por el colador, por la palabra, por la luz de la palabra? Porque también se puede equivocar una persona, puede ser muy erudita, pero puede haber un error. Puede hablar mucho del Señor Jesús, pero quizás para esa persona Jesús no es Dios, y hay un error, pero puede ser muy erudito. Entonces tiene que operar el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, no nosotros, hermano. Nosotros somos instrumentos, hermano, del Señor para comunicar algo a la iglesia, nada más, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Que levantó al Señor Jesús entre los muertos. Ese es el poder de Dios. Y se levantó, el Padre levantó de entre los muertos al Señor Jesús. Eso mismo te va a pasar a ti. Y también te va a levantar de las muertes si estás viviendo un tiempo de muerte. Para que, 6, sin embargo, aparte de esa sabiduría de los hombres, ya hay mucho que hablar de la sabiduría de los hombres,
pero hay una sabiduría que es superior. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Amén. No de lo que se está hablando hoy día, lo que está en boca de todos, ¿cierto? Que la FP, que esto, que esto otro. No, ¿cierto? Sino que la sabiduría no es de este siglo y de los príncipes de este siglo que perecen. Esta sabiduría que va a empezar a hablar con Apóstol Pablo aquí, ¿sabe de cuándo usted? ¿Sabe de cuándo es? ¿De cuándo es esta sabiduría? ¿Ah? Desde antes de la fundación del mundo. Antes que existiera este planeta Tierra, ya estaba la sabiduría. Dice yo la sabiduría, ¿cierto? Dice por ahí, ¿cierto? Mi verdad, Padre. Yo la sabiduría, Cristo. Yo la sabiduría, Cristo. ¿Alguien no encuentra ese pasaje? ¿Lo puede leer? ¿Alguien se acuerda? No es de este siglo. Fue preparada de antes de la fundación del mundo para nuestro gozo, nuestra alegría. Para eso, para nuestra gloria, para que nos contentemos y nos alegremos de las cosas maravillosas que hablamos acerca de Dios. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, hermano. La sabiduría oculta. No como dijo el hermano por ahí, no del ocultismo, sino oculta. ¿Ya? ¿Por qué oculta? Porque esta sabiduría también hay que encontrarla, ¿cierto? ¿Y cómo se encuentra esta sabiduría? Dejando que el Espíritu de Dios venga a morar dentro de nosotros y permitiendo que experimentemos el nuevo nacimiento, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, ni gobiernos, ni tiranos, ni dictadores, nadie, ¿cierto? Puede poner el nombre que usted quiera y el nombre del tirano que quiera allí, de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, si Pilato hubiese sabido de esto, o el emperador de turno hubiese sabido de esto, nunca, hermano, diga, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos estaban ajenos a esta realidad, pero sin embargo vivían bajo un sistema religioso y que hablaba de Dios. Por eso el Señor le dice después a Nicodemo, no, quizás cansemos de leerlo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Sabe, hermano? Se puede ser maestro y no sabe muchas cosas. Hoy día hay teólogos, ¿no? Hay teólogos, pero no creen en Dios, son ateos, pero saben la Biblia mejor que nosotros, porque se especializan en eso. El Señor se lo dijo, él era el maestro de Israel, era un principal. Ellos leían la palabra de Dios todos los días y no saben estas cosas. Cuando le pregunta acerca del viento, ¿cierto? El viento no sabe de dónde viene y oye su sonido, mas no sabe de dónde va ni a dónde viene, ¿cierto? Así es aquel que es nacido del Espíritu. Dice un poquito para adelante ahí. Cuando el Espíritu Santo de Dios toma el dominio de nuestras vidas, hermanos, nosotros perdemos el control de nosotros mismos. El Espíritu nos empieza a guiar y a llevar a diferentes lugares por el camino del Señor. Pero muchas veces se puede ser teólogo, un profesional de la Escritura, pero no saber. Es importante, hermanos, que usted sepa esta sabiduría, la conozca. Vamos a seguir hablando. ¿De qué se trata esta sabiduría? Verso 9. Antes bien, como está escrito, y esto es importante, hermano, esto es lo que me gusta a mí, como está escrito, el respaldo bíblico, ¿cierto? Cuando nosotros leemos una palabra, vamos allá, vamos acá. Aquí el apóstol hace el mismo ejercicio. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, para conocer las cosas de Dios, primeramente hay que partir por algo muy básico: amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo te amo, Señor. Quiero que vivas en mí, habítate en ser en mi mundo. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Porque si amamos al Señor, no vamos a estar ajenos a esta realidad de la palabra y vamos a descubrir a los engañadores. Pero Dios, aquí lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo, pero Dios nos la reveló a nosotros por Él. ¿Qué dice su Biblia? Tiene que nacer del Espíritu. El Espíritu produce un nacimiento en las personas. Porque el Espíritu, este Espíritu con E mayúscula que está en su Biblia, todo lo escudriña, ¿cierto? Está hablando del Espíritu Santo.
aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce todo de Dios. Y si ese Espíritu nos fue dado a nosotros y habita en nosotros, lo que de Dios sabe, de Dios nos va a comunicar, hermano. Pero hay que interesarse, hay que dejarlo que fluya. Entonces, voy a dar un ejemplo aquí. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu, con E minúscula, del hombre que está en él? Claro. ¿Quién te conoce a ti mismo? Tu propio Espíritu, que está dentro de ti. ¿Cierto? Tu Espíritu te conoce. Te conoce. Así como el Espíritu Santo está en Dios, conoce todo lo de Dios, el Espíritu nuestro nos conoce dentro, nos conoce todo. Conoce nuestras mañas, nuestra forma de ser, todo lo que nosotros queremos. Conoce al hombre ese Espíritu. El Espíritu del hombre no es ajeno a nuestra realidad, nos conoce a nosotros. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en Dios. Y nosotros, ojo, puede incluirte en este pasaje, hermano, inclúyete. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Has visto un comercial que salió ahora para los que ven tele? Bueno, los que no ven tele, eso lo voy a contar. Salió Guruguru. Sí, está Guruguru. ¿Se hablan de Guruguru? Ya, se pasa rápido, y va caminando por el canal a una oficina, y ahí hay una persona, una señora que le habla y le hacen encargo a este Guruguru. Guruguru, tienes un encargo para que nos traigas el espíritu navideño. O sea que esa gente tiene su propio espíritu, ¿cierto? Un espíritu navideño, que es el mismo espíritu del mundo. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra aquí? Nosotros, ¿qué espíritu hemos recibido? El de Guruguru. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hermano. Toda la fiesta, todo el feminismo que hay en esta tierra, todo detrás de eso, hermano, hay un espíritu. Pero precisamente, y para más noticia de algunos, no es provocado por Dios. Nuestra fe, nuestro caminar, tiene que estar basado en lo que enseñaron los apóstoles. ¿Cierto? Y si los apóstoles no lo enseñaron, no lo practican. Si el apóstol no lo dijo, no lo practican. Si el apóstol no dio una instrucción a la iglesia de algo en particular, no lo practico. ¿Por qué tenemos que torcer las escrituras para tratar de producir algo entre los hermanos, siendo que los apóstoles no lo enseñaron? Por eso que nuestra edificación tiene que estar basada en los apóstoles, ¿ya? Y profetas, porque los profetas hablaron acerca del Señor Jesús, profetizaron acerca del Mesías, y nuestra piedra fundamental, hermanos, de todo este conocimiento es Mahoma. ¿Cómo dice su Biblia? Cristo. Nunca se nos olvide eso. No es Smith, no es nuestra hermana Cristo María, ni Pedro, ni el hermano Lino, que lo queremos mucho. Cristo. No es el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese es el espíritu que hemos recibido. Para que sepamos, tenemos que saber algo aquí. Lo que Dios nos ha concedido, ¿cierto? Con las promesas de Dios. Lo cual, verso 13, también hablamos no con palabras enseñadas, por sabiduría humana. Y hermano, hay tanto esquema en palabras enseñadas, y los hermanos se cansan. Por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Dejemos que el Espíritu nos enseñe, nos hable y nos corrija si estamos en algún error. Y eso lo pueden reconocer solamente los que han nacido de nuevo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿cierto? Verso 14. Pero el hombre natural, va a hablar de una persona aquí. Pregunta: ¿en qué casilla pondrían a ustedes a Nicodemo? ¿Es natural o no? ¿Ah? Sí. Es natural, ¿no es cierto? ¿Por qué es natural? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso lo puede. Un hombre siento viejo entrando nuevamente en la cabeza. ¿Cómo será eso? El hombre natural, hermano, el hombre natural sin Cristo, hermano, le cuesta entender las cosas. Es necesario que venga el Espíritu Santo de Dios. Pero el hombre natural, dice, el que ha nacido naturalmente, todos nosotros tenemos un nacimiento natural.
Yo nací de mi mamá, Cristóbal de su mamá, ¿cierto? Y tenemos un nacimiento natural. Pero el caminar de los años de nuestra vida, el Señor quiere que en ningún punto de nuestra vida, sea viejo o sea joven, experimentemos el otro nacimiento, que es del Espíritu y del agua, por la palabra de Dios. Ese nacimiento, hermanos, es importantísimo, porque de ahí para adelante va a caminar conociendo a Dios, conociendo al Señor, no conociendo un sistema religioso, no defendiendo sus posturas, sino conociendo al Señor, hermano. Porque para eso es locura y no las puede entender. Usted, hermano, le puede explicar el misterio de la piedad con plena manzana a un incrédulo, no lo va a entender. Pero una persona que ha nacido no lo va a comprender. Porque ese año, el Espíritu de Dios se lo va a ir mostrando, enseñando, lo va a empezar a comprender. No porque nació una religión X, sino porque el Espíritu Santo de Dios empieza a mostrar. Porque se han de discernir espiritualmente, las cosas tienen que discernirse por el Espíritu. Lo demás, si no se disciernen por el Espíritu, es letra muerta. En cambio, el espiritual, ¿cierto? Hay otro tipo de personas, entiende o juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, o sea, no tiene un punto de decir, tú estás errado en esto, estás equivocado en este asunto. No, porque se ha dejado guiar de tal manera por el Espíritu Santo de Dios, que va a hablar lo que tiene que ver con Dios y no le va a aumentar ni a quitar de las Escrituras. ¿Se acuerdan el ejemplo de los todos estaban presentes? El hermano Gino hizo un ejemplo y a él se lo puedo repetir. ¿Claro? Si tú estás torcido, dice, estás torcido, tienes un pensamiento torcido con respecto a la palabra, no tienes que torcer la Escritura también para tratar de hablar algo torcido. Me interesa que tú, nunca se me olvidó ese ejemplo, hermano. Hay muchos que tuercen las Escrituras para poder defender su posición, aún en contra de la misma palabra. El llamamiento es interesante nosotros. No torcer la palabra para yo tener la perspectiva igual. No se trata de eso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y esto es precioso, hermano. Todo aquel que ha nacido de nuevo, dice un cántico ahí, puede ver el reino de Dios, ¿cierto? Hemos cantado. Más nosotros, hermanos, y el que ha nacido de nuevo puede poner tu nombre ahí. Si realmente tiene un testimonio que ha nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Importante tener la mente de Cristo, hermano. Sus pensamientos, sus enseñanzas. Si yo estoy en esta dificultad, ¿quién habría dicho el Señor Jesús? ¿Cómo habría actuado? Hay una mente, hay una cabeza que nos dirige, todo el cuerpo, bien coordinado. Hay una mente, no estamos solos, no es, la entidad viva en la tierra no tiene, ¿cómo puedo decirlo? No es un ente que no tenga cabeza, tiene una cabeza que es Cristo el Señor, y ahí todo el cuerpo hacia abajo bien coordinado. Terminemos el último pasaje, ¿qué hora, hermano? ¿Dónde es la hora? Ahí en Juan 3. Aquí el Señor va a decir lo mismo que estábamos leyendo en Corinto. El hombre natural, el hombre espiritual. Es la misma palabra. Lo que es nacido de la carne no lo puede entender, porque para eso no ocurre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si la persona no quiere nacer de nuevo, siempre va a ser carne. Una mera persona nacida biológicamente en esta tierra y que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero también dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, va ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si uno insiste en esto, en el nuevo nacimiento. La otra pregunta de Nicodemo ahora. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes estas cosas o no sabes esto? Sí, porque ya estaba profetizado. Dice que venía un agua que iba a blanquear, nos iba a blanquear de todos nuestros pecados. Y que un espíritu, ¿cierto?, nos iba a hablar dentro de nosotros para que anduviéramos en su palabra. Eso ya estaba profetizado. Solamente el Señor se lo estaba recordando y por eso le dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? ¿Cuántas veces pasó por esa lectura este maestro de Israel? Leyendo la sinagoga y no sabía a qué se refería.
Por eso que el Señor se lo pregunta. Y no sabe que iba a venir una palabra pura de parte de mí, de Cristo, que va a limpiarnos de todos nuestros pecados. Esa palabra nos va a lavar, esa agua. Y también va a venir un Espíritu que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ya estaba profetizado por Nicodemo. ¿Cómo no sabes esto? Ah, pero tú te encargaste solamente de conocer el Talmud. ¿Por qué lo decís conocer las manos? Pero estaba profetizado. Esto es Nicodemo. Eres los maestros de Israel, no sabes esto. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Se da cuenta que no estaba receptivo Nicodemo? Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, ¿cierto?, acerca de nacer de nuevo y todas otras cosas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No podía creer, hermanos, sin el Espíritu. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sí, le sigue compartiendo el Señor, que no hay ninguna intervención más de Nicodemo. Se pierde ahí en el versículo 9. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no le vino a hablar de acerca de esto, esto, otro, que tiene que hacer esto, esto, otro. Él vino a hablar acerca de la vida eterna, que Dios lo ha enviado a él, para que todo aquel que en él cree, eso es lo importante hoy día, que las personas sepan que hay un Salvador, que sepan que hay un Redentor, para que todo aquel que en él cree, no una imposición religiosa, no una imposición bíblica, no una imposición de mi grupo donde yo me reúno, que no son que defendemos esto, para que todo aquel que en él cree, eso es lo importante. Pablo, que hacía, predicado por todos lados. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cómo lo decía? Esta es la palabra de fe que predicamos, lo plural. Los demás hermanos estaban hablando lo mismo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es lo que importa, hermano. No si el burrito que iba al Señor Jesús montado era overo, era gris o era café. Porque a veces se entra en los detalles y se hace ridícula la palabra del Señor. Como compartía el hermano Gino, le dijo que se hizo un seminario, no se puede llamar un Nicea, ¿cómo se llama? Un concilio Nicea. Y mire las cosas que estaban discutiendo esas personas allí. Obispos de la época, gente que hablaban. Estaban discutiendo que cuántos ángeles podían caer en una cabeza de un alfiler. Para risa, esas cosas llegaron a discutir allí. Y no preocuparse de lo importante, que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y todo aquel que invocare el nombre del quién, del Señor, ¿qué pasará con él? Será salvo. Eso es lo que interesa, hermano. Si hay alguien esta noche que no ha sido salvo, hoy día es importante. Serás salvo. Porque yo soy devoto de la Virgen del Carmen. Si es devoto de la Virgen del Carmen, haga lo que hizo Pablo. Pablo pertenecía a la mejor religión de la época. Dijo, todas cosas son basura, porque no puedo ganar a Cristo, se las mantengo en mi vida. Tengo que botarme y deshacerme de ellas, porque en realidad necesito a Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y morir es ganancia. Eso es lo que necesitamos, hermano. Nada más. ¿Por qué te resistes? No te estás uniendo a la religión, te estás uniendo a Cristo. Eres suficiente para nosotros. Nada más. Tenemos este pasaje de la Escritura. Que aquí vemos el amor de Dios, no como lo predican los calvinistas, el hipercalvinismo, ¿cierto? Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por si lo que es lo que enseña el calvinismo enseña que Dios escogió a unos para salvación y a otros no. Entonces somos afortunados, ¿no? Nosotros somos los salvos, pero el vecino al lado no, o sea, el infierno, aleluya. Eso enseña el calvinismo. Pero Dios no es calvinista, porque de tal manera amó Dios a ¿qué? Al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Es un calvinismo ahí? No hay calvinismo ahí. ¿Se dan cuenta? Y todas esas personas que defienden esa postura están ahí, defendiendo esa postura. El Señor es más sencillo que eso, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, no solamente alguno de los que Él escogió del mundo, no, sino que el mundo, todo aquel, hay una puerta abierta hoy día, sea salvo por Él.
Y aquí vienen los beneficios de creer en el Señor. El que en Él cree, amén, no es condenado. Gracias, Señor. Eso significa que la persona que no cree, ¿dónde se va a ir? ¿A Hawái? Al infierno, hermano. Que tenerlo claro, esto, que a veces los hermanos como que evitan hablar del infierno. Hermano. Hay que hablar del infierno. Un día ese infierno va a entrar en función. Va a entrar en función. Y todo lo que nos haya escrito del libro de la vida van a caerse el agua de fuego. Y allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. El que en Él cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, la luz es Cristo. Vino al mundo, ¿cierto? Como lo habla Juan. Y pasó con la gente, con la sociedad, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí, el mundo le gusta las tinieblas, las penumbras, las sombras, pero la realidad es Cristo, hermano. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, o sea, la verdad se practica para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y en el 22 termina esta conversación importante cuando dice: después de esto vino Jesús con su discípulos a la tierra de Judea. Y no me dice nada más Nicodemo. ¿Y qué pasó con Nicodemo? Frente a los puestos, frente a lo que le dijo el propio Señor Jesús, yo puedo juzgar por lo que le digo que Nicodemo no reaccionó. Nicodemo solamente se limitó como buen fariseo a hacer 2 obras buenas, nada más. Lo defendió, ¿cierto? Y después fue en el día de la sepultura como un poco de ungüento, nada más. Es como que si alguien apareciera aquí con un buen perfume y lo dejara aquí, esto es para Cristo. Pero hermano, se entregó a Él, no fue discípulo de Él. Ojalá, hermano, que podemos lo veamos allá en el día, ojalá que aunque no está aquí, veamos que la palabra del Señor le haya hecho reaccionar y que haya creído. Hoy día hay muchos Nicodemos por ahí que no abandonan el fariseísmo. Y al no querer abandonar el fariseísmo, se queda en esas obras, mas no es nacido de nuevo. Lo importante para Dios es que nazcamos de nuevo, hermano. Sin nacimiento de nuevo no se puede entrar en el reino. Y yo quiero estar en ese reino. No sé usted. Yo quiero estar ahí, en ese reino, en el reino del Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Y la gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos nosotros.